Hola, ¿qué tal? Alguna vez me encontré un tejido, mejor dicho, vi cómo lo estaban haciendo y me llamó muchísimo la atención la forma de hacerlo. Un tejido en manos de un hombre con unos significados muy particulares. Bueno, había que preguntar entonces. Por eso quise traer a Giovanni Martínez, terapeuta Red Planetaria. Pero lo que me engarzó de Giovanni fue su tejido. Giovanni, ¿qué quiere decir primero terapeuta Red Planetaria? Yo pertenezco a una red planetaria de arte, que lo que se busca es a través de el arte recuperar memoria ancestral. Y a través de ese arte pues se recuperan trabajos como la medicina con los indígenas, la medicina que tenemos de los diferentes pueblos. Dentro de esa medicina ancestral estaría la medicina china, la medicina de los muiscas, de los mayas, de infinidad de culturas. ¿Pero tú tienes ancestros indígenas? Yo soy de descendencia muisca. Ajá. Aunque mi cara no parezca, pero... Pero ¿esos muiscas como Boyacá? De la parte de Boyacá y Cundinamarca. Ya. Nosotros lo reconocemos más como chipchas, pero es la misma cultura. Bueno, pero lo que me impresiona, estaba preguntando un poquito sobre la red planetaria, pero te vi tejer y el tejido empezó a tener un significado muy especial. ¿Cómo llegan al tejido? ¿Qué quiere decir tejer? Por ejemplo, tu mochila que está allí al lado, ¿qué quiere decir eso, Bueno, esta Giovanni? es una mochila de tejido de los mayores de los arhuacos, de la Sierra Nevada. Cada uno de los movimientos que tiene como una conciencia, tiene un pensamiento. Entonces, básicamente el tejido lo que nos recuerda es que nosotros somos tejidos por la madre tierra. Cada uno de nosotros es como una puntada que está haciendo en una gran mochila. Entonces la mochila empieza a tener como una información y un sentido, no solo como una terapia, no solo como terapéutico, ni como una técnica, sino más allá como un trabajo espiritual. Entonces, todo el principio, desde las culturas antiguas, todo el principio es femenino y masculino. Entonces el femenino viene a ser como el útero, como que vendría a ser esta parte, Claro. la Ajá. parte de la mochila. Ajá. Y esta, que vendría a ser el cordón umbilical, que está dado sobre el principio masculino. Este generalmente es tejido por el hombre, este generalmente tejido por la mujer, aunque la mujer teje Ya. todo. O sea que estamos hablando de que el tejido se carga de un significado. De un pensamiento. Entonces, cuando nosotros estamos tejiendo, lo que se está tejiendo, hilando, es el pensamiento. Es aterrizar todo eso que está pasando por nuestra mente y es aterrizado en un tejido, en un momento, como en una sincronía que estoy movilizando. Pero entonces eso significaría, Giovanni, que yo no puedo comprar una mochila en la calle. Es decir, no tiene sentido porque tiene sentido para la persona que la tejió. Ahora, ¿me puede transmitir algo en la medida en que yo dijéramos, la adquiera? Claro, lo que pasa es que como cada tejido va teniendo un pensamiento, ese pensamiento lo acompaña a uno. Entonces es como si alguien como que me limpiara un cuarzo y yo tengo el cuarzo y al tenerlo yo le voy cargando un pensamiento. Cuando esta persona hizo la mochila tenía un pensamiento que yo constantemente vivo con él. Lo tengo acá, ¿no? Entonces lo estoy cargando y ese pensamiento se va cargando de lo que yo tengo allí. Bueno, voy a decirlo en términos muy elementales. ¿Termina siendo la mochila de quien la hizo o la mochila de quien la posee? Depende porque las mochilas generalmente cuando las personas se tejen para vender, entonces se tejen con un pensamiento que va hacia la otra persona. Entonces yo lo puedo tejer por sanación, yo lo puedo tejer para limpiar, yo lo puedo tejer para que simplemente tenga allí abundancia y que lo que sea es recoger como su recurso. Entonces cada una de las mochilas va teniendo un significado particular y diferente. Voy a mostrarles. Esta mochila es de una de las mujeres que trabaja, pues que hace el tejido. Entonces esta mochila es de memoria ancestral. Entonces ella la teje con un principio de que siempre la va a llevar a la ceremonia y siempre va a guardar su tejido para recoger la memoria de lo que ella es. Entonces no importa en dónde vaya, ella la va a tener. Entonces me la prestó para mostrarla así como uno de los significados que ella le pone a este tejido. Y esta mochila es como si en lenguaje corriente expele o transmite
algo ancestral a las personas que la tocan, que la miran, que entran en contacto con ella? Sí, más o menos sería como algo así. Pero como para ponerlo más en contexto, cada una de las partes que intervienen en el tejido tienen como su sentido. Entonces, se teje con una sola aguja, que es la aguja capotera, y se teje con un hilo. Una hilaza puede ser natural, una hilaza de algodón. Entonces, el hilo va a representar qué es el femenino y la aguja va a representar el masculino. Entonces, el masculino tiene que ser derecho y sin gancho, para que no agarre. Necesitamos algo, el masculino recto. Y el femenino permite que eso entre en la espiral de la vida, porque nosotros no vivimos en ciclos, sino en espirales. Siempre vamos en pos de evolución. Y las mochilas se empiezan desde abajo, así, en esa forma de espiral. En esa forma de espiral que fue lo primero que vi que tejían. Ajá, ajá. Más o menos sería como esto. Ya se teje desde el centro. Se teje desde el centro como varios nudos que están representando. Eso también tiene pues como una tradición y un mensaje. Y se va haciendo de esta manera. Y ese es el tejido de la vida. El tejido de la vida de nosotros va en espiral. Entonces nosotros medimos tiempos cíclicos, que podría ser, hoy es 20 y pico de junio o 35 de no sé qué, y eso cíclicamente se repite cada año. Pero en el tejido de la vida ha pasado una espiral, no un ciclo, sino una espiral, porque estoy como en el mismo punto, en otro nivel de conciencia, y voy aumentando. Entonces, cuando yo tejo eso, lo que yo voy haciendo es aterrizando mi pensamiento para que ese pensamiento sea guardado en la mochila. Sabiduría ancestral, ¿cómo se va transmitiendo? Generalmente la transmisión es por el lado femenino. Entonces, la mujer es la que mantiene esa conexión, porque es la que tiene la placenta. Ella, como tal, la mujer es mochila, es receptáculo, es la que recibe. Y ella es la que se encarga de hacerlo en transmisión. Entonces, hay círculos de mujeres en donde se está enseñando el tejido para que ellas empiecen a reconectar, y todos los hombres que quieran como entender ese principio femenino que vive en cada uno de nosotros, entonces teje para buscar esa memoria que está dentro de nosotros. A ver, tradúcemela un poquito más para la gente. ¿Qué se encuentra cuando tú hablas de encontrar esa memoria que está dentro de nosotros? ¿Qué se encuentra? Resulta que nosotros, al nacer en determinada parte de la Tierra, en cualquier parte de la Tierra, esa ubicación nos tiene una memoria de cómo se comporta allí el río, de cómo se comportan las plantas, los animales y los seres humanos. Cuando yo empiezo a tejer, lo que voy descubriendo es esa memoria que está dentro de mi ADN, que viene a través de mis padres. Sacar esa memoria es que dice recordar que soy, por ejemplo, un artesano. Lo que pasó en mí es que redescubriendo... Yo lo traduciría, es como tomar conciencia de su historia. De su historia, sí, que está grabada en cada uno de sus átomos. Entonces, cuando yo empiezo y a través del tejido hago conciencia de esto. Es decir, yo empiezo a hacer algo, perdóname la expresión, un poquito mecánico, y eso empieza a activar en mí situaciones interiores y empiezo a recordar, ¿o qué pasa? Claro, porque como empiezo a tejer en espiral, la espiral va retomando el camino que llevaba. Entonces, cuando nosotros nacimos con esa respiración, con ese proceso. Nos desconectamos un poco porque en el proceso social uno termina como desconectándose, pensando más en la materia que en el espíritu, y cuando retomo el tejido, entonces empieza a volver a mí la conciencia de lo que soy realmente como ser humano. ¿Tú podrías decir que a través del tejido las personas que lo trabajan como ustedes, es una cosa que termina siendo un método, algo que termina siendo terapéutico, reparador, le genera a la persona más atención en sí misma? Es completamente, trabajaría en todos los aspectos, porque hay por ejemplo, las abuelas lo que hacen es que si hay una persona que está enferma en la comunidad, entonces se le teje mochila para recuperar el trabajo, como entretejer eso que físicamente está mal, pero como retomarlo en espiritual para que en físico se manifieste de una manera como sincrónica, ordenada. Entonces, si una persona está enferma y la mamá le teje para que esa persona se recupere, entonces se recupera el pensamiento desde la madre para que yo vuelva a establecer como pautas
de vida. ¿Conoces un poquito de física cuántica? Sí. Es decir, es como si estuvieras cargando de intención algo para mover la información que hay en ese campo punto cero. Sí, exactamente, es eso. Lo que pasa es que desde el pensamiento aborigen no tiene una definición, simplemente es el tejido. Entonces en todas las culturas siempre se teje, en todas. Entonces, por ejemplo, si ven esto, esta es una manera también de tejer, o el tejido de los huicholes, y al mantener ese tejido estoy reconectándome con la madre tierra, expresando mi sensación, mi sentimiento y mi relación con ella, y cargando todo de una intención, que es la energía que mueve el universo. Entonces siempre va a tener como una resonancia con mi entorno. Entonces, en vez de yo buscar un hobby, lo que estoy haciendo es completamente reconectándome y rehaciéndome constantemente. Giovanni, en este momento de inundaciones y cosas para el país, para Colombia y para el mundo, ¿el tejido también tiene un significado diferente? Sí. Con el tejido limpiamos, prevenimos, con el tejido ¿qué pueden hacer? Si uno se sienta a tejer con la situación actual, lo que uno buscaría es comprender propósito. Porque realmente todo lo de la naturaleza tiene un propósito más allá de la destrucción. Entonces sería que uno teja para que en nosotros, en nuestro corazón, empiece a entender el propósito de lo que está pasando y de lo que está sucediendo. No para cambiarlo, sino para comprenderlo. Y eso sí pasa en cada uno de los seres humanos. No se vive como en masa, sino cada uno va haciendo conciencia de eso. Ahora, te preguntaría, ¿hay manera desde el tejido y un tejido comunitario de cambiar algo del rumbo de la Tierra? No sería como la idea, porque nosotros nunca buscamos cambiar los propósitos de la Madre Tierra, sino comprender los propósitos de la Madre Tierra. Entonces, la Madre Tierra no está enferma, está en un proceso de cambio y son 4.500 millones de años y se ha quemado, se ha congelado, se ha inundado. Lo que es diferente ahorita somos los seres humanos con conciencia allí. Entonces, si yo con el tejido lo que aterrizo es mi conciencia, comprendo lo que está sucediendo y no me voy a cambiar nada porque yo no podría cambiarlo. Cuando la gente muere, ¿se le hace una mochila diferente? ¿La muerte tiene algún significado en el tejido? Cambio la pregunta. ¿Se marca una mochila de muerte o una mochila de vida? No sé cómo estoy preguntándole. ¿Hay diferencia de eso? Pues lo que pasa es que con la muerte es dependiendo de la cultura. Dependiendo de cada una de las culturas, se marcaría de una manera diferente. Pero lo que yo podría hacer o lo que se hace es como en esa mochila se entrega todas las medicinas que él ha tenido, las mochilas que esa persona ha tenido, y lo que hace es que se ofrendan con ese ser. ¿Se entierran con él? Sí, sería parte de su historia. Por ejemplo, los indígenas no tejieron nunca escribieron libros, porque resulta que el tejido de ellos es como su libro, es la memoria que voy tejiendo día a día. Una persona puede, de la misma ¿qué será? Del mismo conglomerado, ¿puede traducir lo que vivió una persona mirando su mochila? Sí, las leen. Entonces, por ejemplo, las sagas, por ejemplo, de la sierra, que son pues antiquísimas, lo que ellas hacen es que cogen la mochila y la pesan. Entonces, por ejemplo, cuando la pesan, ellas saben si fue tejida por hombre o por mujer. Y lo que hacen es que la leen. Bueno, Giovanni, sorprende sobremanera cómo así que pesan toda la información que hay allí. Toda la información que puedes llegar a tener a través del tejido, es auxilio, es decir, es una biblioteca. Es una biblioteca. Como es una tradición de boca a oído, entonces lo que se hace en la reunión no es tomar nota, sino es tejer, porque en ella empieza a grabarse un pensamiento. Y se puede traducir, las personas que estén conectadas con eso lo entienden y lo pueden traducir, lo pueden leer. Generalmente es la mujer la que logra hacer eso, porque el pensamiento del hombre es muy lineal, o sea, es de un solo pensamiento, mientras que el pensamiento de mujer abarca la totalidad. Entonces ella es muy amplia.
nosotros vamos sobre un punto, ellos abarcan la totalidad. Entonces la mujer cuando lo entiende, empieza a entender el tejido y empieza a sentir ese tejido. Entonces, claro, obviamente tiene que haber hecho su mochila y haber entendido cómo se marca y cómo se lee. Pero generalmente quien la hace sabe qué pensamiento tiene porque es consciente de lo que está pensando en ese momento. Entonces lo va grabando y cuando la coge lo que hace es establecer un lazo, como decías en física cuántica, con esa intención que fue puesta allí para que venga hacia mí. Giovanni, este conocimiento ancestral, por ejemplo, una persona como tú, ¿ha estudiado algo en el mundo occidental? Sí, estudié mercadeo. Yo pensé que ibas a decir al menos algo así como psicología o algo. Estudiaste mercadeo y, es decir, ¿este conocimiento completa la sabiduría ancestral? Lo que pasa es que todo tiene un propósito, entonces el haber estudiado mercadeo para mí sirvió para entender cómo de alguna u otra forma ponerlo asequible hacia otras personas. Pero después de estudiar mercado, entonces estudié medicina china y también estudié medicina muisca, o sea, recoger como la sabiduría de los abuelos, y también estudié Reiki y soy técnico profesional en salud pública. Entonces, cómo cada uno de esos va integrándose. Para nosotros, la salud pública sería cómo recuperar la sabiduría ancestral para que su alma no enferme y su pueblo tampoco. Sería como el principio de salud pública. Entonces cada uno de los saberes a los que he llegado, realmente más que porque yo lo haya buscado, es porque ha llegado. Entonces cuando lo inicio yo digo, yo no entiendo ni qué estoy haciendo aquí, pero tengo que hacerlo por alguna razón. Y en el camino entonces empiezo a descubrir eso. Por ejemplo, en salud pública hay uno de los preceptos de la OMS que dice que es recuperar el saber de mujer y la igualdad entre los géneros. Y el saber de mujer es que todas las mujeres tejían, ahora no lo hacen. Entonces una función de salud pública es que recuperen ese saber y automáticamente la mujer se sana a su familia, sana a su pareja. De alguna manera, en este proceso de lo que has ido haciendo, ¿tú naciste en una comunidad indígena? No, en un territorio. Ya. O sea, nací en Bogotá, que es territorio muisca. Ya. Pero dijéramos, en mi lenguaje, eras un niñito culturalmente occidental. Occidental, ya. Completamente occidental. Ajá. Entonces me tengo que venir para aquí, para desde aquí reconocer la sabiduría que había allá. Entonces, cuando vengo acá, entonces mi pareja, la que es mi compañera hoy, trabaja con un muisca, aprende de un muisca. Entonces, por ende, entro yo a trabajar esa sabiduría y empiezo a descubrir que vengo de allí, que mis padres son muiscas. Pero inicialmente de niño, de adolescente, ¿nunca sentiste el llamado, dijéramos, como el tirón de la comunidad o algo? ¿O sí no, directamente no fue como un llamado, como la historia así de película, de que desde pequeño yo sentí sino que poco a poco se fue forjando en mí hasta que cuando fue el momento salió de manera, o sea, totipotencial. Entonces completamente empecé a hacer tejidos, empecé a hacer sanación, empecé a trabajar con los indígenas y a darme cuenta que todo eso no me lo estaban enseñando ellos, sino que estaba dentro de mí. Y ellos lo que ayudaban era a dar la puntada para que eso saliera. Y prácticamente va fluyendo en cada uno de nosotros. Ya. ¿Y hermanos, familia también sienten lo mismo o hay total distancia con ellos? Pues al principio había una distancia porque siempre nosotros tenemos la idea del indio y el indio es tomado como despectivo. Claro. Resulta que entonces al principio pues me se está volviendo loco porque en vez de avanzar se está echando para atrás. Y resulta que si nosotros pensamos en el término nueva era, que decimos que la nueva era, que la apertura, pues realmente nunca es ir para adelante, sino es ir a recoger lo que estaba como sabiduría ancestral y ponerlo en práctica. Entonces, hace 4 días estaba tejiendo en un círculo con mi familia. Entonces estaba tejiendo mi hermana, mi mamá, mi tía y un cuñado. O sea, que nunca había tejido nada de nada. Y cogió el tejido de una manera tan sencilla que era reconstruir familia. De esa manera reconstruimos familia. Entonces el propósito en teoría era ir a ver una película y se terminó tejiendo.
Entonces en ese tejido empezaron a decir, ay, es que mi abuela hacía así, ay, es que mi abuela tiraba el hilo y es que mi abuela... Y esa memoria empezaba a fluir en cada uno de nosotros y cada uno de nosotros la tiene. Eso sana. Completamente. Porque es que si yo sano, si yo comprendo de dónde vengo, ya automáticamente estoy estableciendo una conexión con mi ancestralidad y eso me trae memoria. Y la memoria de saber a qué vine. Si yo sé a qué vine, me sano, porque el proceso de sanación es recuperar la misión a la cual has venido y que cada uno de nosotros la sabe y pulsa por salir. Una persona puede tejer, dijéramos, sin tratar de entender tanto, simplemente por un afán, por una necesidad terapéutica, y lentamente esto lo va conectando y lo va curando. Sí, lo que pasa es que lo que yo te he dado como de pautas o de definiciones es por lo que he experimentado, pero el tejido se hace sin pensamiento. O sea, no se le enseña, sino mire, tiene que hacer esto y el resto es hágale. Y va tejiendo y sobre ese tejido dice, ay, me acuerdo de tal cosa, y se va generando una conversación en el círculo y se va recuperando. Entonces dice, ay, yo me acuerdo que mi abuelita, y ese establecimiento de contacto ya está grabado en el tejido, pero no va por el pensamiento racional. Ahora, yo también podría tejer solas, no hay necesidad de que haya un grupo. No hay necesidad. Y eso mismo está estimulando toda esa conciencia ancestral. Sí, porque lo que va a hacer, voy a poner un ejemplo que pasó con una mujer. Entonces ella teje por sus hijas. Le deja la comida a las hijas, cuando llega a la casa las hijas no han comido, ella se afana y dice, ve, tan raro que no han comido, y se sienta a tejer. Y en el tejido le llega olor a pizza. Y ella dice, ay, ustedes se comieron pizza y por eso no me comieron. Y las hijas le dicen, ¿y usted cómo supo si botamos la caja una cuadra adelante para que usted no se diera cuenta? Y ella dice, lo que yo sentí fue el olor de una comida. Le hice caso a mi sentir y fui y lo pregunté simplemente por explorar, y eso trajo memoria de algo que yo no había vivido, pero que estaba pasando en mi situación de vida. El último ejemplo es maravilloso y nos muestra qué quiere decir tejer. Vamos a volver a traer a Giovanni, vamos a seguir hablando con él, pero hoy le agradecemos, es una pequeña información que nos abre todo un camino para seguir descubriendo. Muchísimas gracias, que la pasen bien.